Muchas gracias por la invitación, por pensar que yo podía aportar en una temática tan ardua como esta, que ya confieso de entrada que yo soy biólogo de base y de formación y que en ese sentido pues mi presentación tiene un componente básico de considerar lo que es la bioenergía como base de los biocombustibles y luego ya intentar entender qué es lo que pasa en España, en Europa y en el mundo con los biocombustibles. Bueno, lo primero, conectando un poco con las últimas presentaciones de esta mañana, pues la vida en la Tierra y toda la energía que usamos proviene en último término del Sol. El Sol es la fuente de energía y de vida. En este sentido, el Sol hay que verlo como una central, como lo que es, una central nuclear de fusión, que afortunadamente no está aquí cerca, porque si explota no nos pasa, bueno, si explota adiós todo, pero se encuentra a 100 millones de kilómetros, o sea, está a una distancia prudente. De hecho, la radiación nos tarda en llegar 10 minutos a la velocidad de la luz y nos llega una ingente cantidad de energía. Está llegando 10 elevado a 17 vatios. Es como 1 kilo de energía por segundo. No voy a entrar en la esencia de lo que es la energía nuclear de fusión, únicamente que en el proceso se pierde masa. De hecho, la pérdida de masa que acontece en el Sol es del orden de 1 millón de toneladas por segundo. Cada segundo el Sol es 1 millón de toneladas más pequeñito. Pero como es tan grande, afortunadamente nos queda y les queda a nuestros descendientes tiempo para beneficiarnos de ello. Entonces, se ha hablado aquí también de energía solar y se puede hacer una comparación de los distintos sistemas de conversión de la energía solar, la conversión en energía térmica, donde la forma de energía resultante es calor y que puede generar electricidad, como ya habéis visto. Está la conversión fotovoltaica, en que se transforma directamente la energía de la luz en electricidad. Hay también una fotoquímica que intenta, utilizando la radiación solar, fabricar compuestos energéticos. Y luego está el proceso fotobiológico, la fotosíntesis, que bueno, es el más antiguo de todos los que funcionan, porque tiene como 3.000 millones de años de antigüedad y en esos 3.000 millones de años pues ha tenido oportunidad de perfeccionarse. Y es tan perfecto que nos da todo esto que está puesto aquí, faltarían cosas. O sea, a través de este proceso se generan todos los alimentos, todos los compuestos orgánicos del planeta, de manera que todos los seres vivos somos dependientes de la luz para la obtención de los alimentos. Se generan compuestos que se pueden utilizar con fines energéticos o materiales para fabricar elementos de uso, para cubrirnos, tejidos, etcétera. Y otra cosa importantísima que se fabrica es oxígeno a través de la fotosíntesis. El oxígeno de nuestra atmósfera procede de la fotosíntesis esa que ha ido ocurriendo a lo largo de 3.000 millones de años, de manera que ahora hay un 20% de oxígeno en la atmósfera que permite que todas las formas de vida pues progresemos y prosperemos. De hecho, al final todos los seres vivos dependen en la fotosíntesis para el alimento que toman, para el oxígeno que respiran, y no solo eso, sino también para protegernos de la radiación ultravioleta destructiva a través de la capa de ozono que se deriva del oxígeno, que también proviene de fotosíntesis. Es interesante hacer un análisis energético en relación a lo que la energía solar a través de la biología puede suministrarnos, y en ese sentido aquí hay una comparación. El consumo mundial de energía, estos son valores de 2011, pero tampoco están muy desviados. El consumo mundial de energía es del orden de 5 por 10 elevado a 20 julios al año.
y la energía solar que recibe la Tierra es bastante superior a esa cifra, del orden de al menos 10, 50, 60 veces mayor. De esa 3 por 10 elevado a 24 julios por año, el reino vegetal y las microalgas que están en los océanos, y el reino vegetal, las plantas superiores que están sobre la Tierra, a través de la fotosíntesis fijan 3 por 10 elevado a 21 julios por año, o sea, todavía más de lo que se necesita. Es cierto que la eficiencia del proceso a nivel global es muy bajo, es solo un 0,1%, pero ese 0,1% es bastante. Y si valoramos la energía que está almacenada en la biomasa, en los productos de la fotosíntesis, también la cifra es altísima, 3 por 10 elevado a 22 julios, que en ese momento, en 2011, era comparable a todas las reservas probadas de combustibles fósiles. Digo porque parece que son referencias a tener en cuenta. Hoy probablemente eso ha cambiado. De hecho, yo desde que me preocupo de mirar las cifras de energía, la que corresponden a energía almacenada en los combustibles fósiles, no va disminuyendo, sino que va aumentando, para sorpresa de todos. O sea, todos empezamos a decir que esto se acaba en 30 años y luego resulta que no, que al año siguiente todavía se verifica que hay más reservas porque se encuentran otros yacimientos y porque hay otras opciones. Pero bueno, de todos modos, todos sabemos que eso se tiene que acabar un día y que hay que estar preparados para eso. Y en este sentido aparecen los biocombustibles. O sea, toda nuestra civilización y desarrollo está basada en el uso de combustibles fósiles. Por cierto, combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas, que todos ellos proceden de la fotosíntesis. O sea, el carbón esencialmente de plantas superiores y el petróleo y el gas de acumulaciones de microorganismos fotosintéticos que han dado lugar al cabo del tiempo a esos productos. O sea que la fotosíntesis también está en la base de eso. Lo que sí es cierto es que estos son finitos y además nos causan problemas medioambientales. Por eso está muy claro que hay que ir a una sustitución en lo posible por fuentes de energía renovables, que son las que promueven la energía solar. Y aquí están los biocombustibles, que en principio tienen grandes oportunidades y además presentan ventajas sobre los combustibles fósiles. En relación al medio ambiente, emiten menos CO2. El hecho es que el CO2 que se emite en la combustión de los fósiles es un acúmulo de carbono que estaba ahí guardado y que ahora los ponemos en juego, echamos ese CO2 y lo añadimos al que hay en la atmósfera, mientras que en este caso se trata de un CO2 que se ha fijado recientemente, o sea, y entonces en ese inventario pues cuenta menos. Y también que puede permitir acoplar la generación de los biocombustibles al aprovechamiento de residuos. Y en cuanto a aspectos económicos y sociales, ya se nos ha hablado de la importancia de la seguridad energética, en cuanto a reducción de dependencia de otros y a diversificación de suministro, y también de la volatilidad de costes que en principio aplican los combustibles fósiles y que aplicaría menos a estas tecnologías en principio, aunque todo, ya veremos, todo está conectado aquí. Y al mismo tiempo supone un impulso al sector agrícola, que en países avanzados pues era un sector que había tenido o que estaba teniendo pérdidas muy significativas y a través de este enfoque pues puede retomar vigor el sector agrícola. Y después, en cuanto a aspectos técnicos, en muchos casos, si no se usan en proporción alta, el uso de estos biocombustibles es compatible con los motores convencionales. O sea, cualquier coche de estos que están ahí fuera puede usar un 10% de etanol mezclado con gasolina directamente y podrían llegarse hasta un 15%. Y en cuanto a biodiesel, 7% es perfectamente aceptable, incluso cantidades superiores. Pero bueno, 10% de etanol, 7% de biodiesel directamente.
¿Cómo se obtienen estos biocombustibles? El punto de partida es la biomasa, otra vez que procede de la fotosíntesis de la energía solar. Una vez que se tiene la biomasa, y dependiendo de que ésta sea seca, húmeda, de que tenga un mayor contenido, por ejemplo, en azúcares, o que tenga un mayor contenido en grasas, pues se puede utilizar y empleando distintas tecnologías se pueden derivar productos de interés energético. En este sentido, la combustión directa, por supuesto, calor y electricidad, pero después procesos, distintas facetas de la gasificación, incluso combinando la gasificación con catálisis, la hidrogasificación o la pirólisis, son procedimientos donde aplicando temperatura y condiciones de presencia, ausencia de oxígeno y ya digo algunos catalizadores, se pueden llegar a productos que son combustibles. Luego hay también unos de carácter químico, como son, que son los que se utilizan para la fabricación de biodiesel en sus dos opciones principales, biodiesel e hidrobiodiesel. Estos son grasas, esencialmente aceites vegetales, que se transesterifican o se hidrogenan. Cuando se transesterifican, lo que se obtienen es lo que se conoce como biodiesel, que son ésteres metílicos de ácidos grasos, o cuando se hidrogenan, pues se obtiene un hidrobiodiesel con un contenido en hidrocarburos bastante alto y parafina como producto residual. O sea, hay distintas tecnologías, estas de tipo físico, digamos, las de tipo químico, y también tecnologías biológicas. Por una parte está la digestión anaeróbica de biomasa húmeda, y en este caso pueden ser cualquier tipo de residuos para obtener metano, y después están las fermentaciones de productos ricos en azúcares para obtener etanol, bioetanol, que se suele utilizar el nombre, aunque también se puede obtener etanol químicamente, pero el proceso de la fermentación, tanto para las bebidas alcohólicas como para hacer el etanol de automoción, es el mismo en el fondo. Levaduras que fermentan sustratos ricos en azúcar. Para el transporte lo que tenemos que pensar fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente en los líquidos, los biocombustibles líquidos o biocarburantes, como también se llaman, en este caso etanol y biodiesel, son los principales. Aquí he puesto dos vías de obtención del etanol que difieren fundamentalmente en el sustrato que se utilice. Por ejemplo, si se usa caña de azúcar rica en sacarosa o cereales ricos en almidón, como pueden ser maíz o trigo, pues entonces el proceso es prácticamente directo de fermentación. Se está avanzando actualmente bastante, pero yo creo que todavía no se ha llegado a conseguir el proceso de utilizar la celulosa o la hemicelulosa como sustrato. Entonces, eso permitiría utilizar paja, madera, etcétera, para producir etanol, y quizás lo toque después un poco si tengo tiempo, pero realmente este proceso habría que ponerle aquí un interrogante. Los demás sí son vigentes y están. Bueno, pues de pronto nos damos cuenta de todas estas cosas que decía anteriormente, y hay países que deciden vamos a por los biocombustibles, y el primer país del mundo que apuesta a fondo por eso es Brasil. Brasil produce caña de azúcar, el precio del azúcar se viene abajo, tienen una dependencia energética muy alta, importan todo el combustible que utilizan y de pronto dicen, venga, vamos a usar la caña de azúcar para, en lugar de para producir azúcar, para producir etanol. Y se ponen a hacerlo ya en los años 80 y consiguen unas tasas de producción muy fuertes y con muchas ventajas para el país en cuanto a la generación de puestos de trabajo, en cuanto a recortar la dependencia por combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Y a esto, digamos que le sigue Estados Unidos. Llega un momento en que Estados Unidos dice, bueno, esto se puede hacer, nosotros nos vamos a poner a hacerlo. Estados Unidos no tiene caña de azúcar,
su clima en general no lo permite, pero sí tiene unas cosechas ingentes de maíz y se ponen a hacer etanol a partir de maíz. Tanto, y también lo han hecho, que ya doblan la producción de etanol con respecto a Brasil. Brasil se ha quedado ya más abajo y Estados Unidos la ha doblado. Y bueno, y en Europa pues se apuesta por el biodiesel y con aceites vegetales de uno u otro tipo nos ponemos todos a la tarea y entonces ya veis cómo eso sube. Estos son millones de barriles de equivalente de petróleo por día. Tal y como está expresado aquí. Las unidades, desde luego, son un pequeño caos. Pero bueno, aquí lo que interesa es ver cómo va la cosa. Aunque ya veis también que esto aquí en los últimos tiempos está ya rascando un poco. Y entonces aquí se consideran en esta diapositiva, la información esa la vais a tener, porque vais a tener acceso a las presentaciones. De hecho, a la presentación que vais a tener acceso tiene todavía más información que la que yo os estoy dando aquí, para que eventualmente podáis utilizarla, y mientras que la de aquí la he ajustado un poco en relación a tiempo. Pero bueno, aquí lo que se ve es, o se debería ver, es la producción de etanol y la de biodiesel aquí en relación, o teniendo en cuenta cuáles son las materias primas. Aquí aparece la primera, maíz. Os decía que esto básicamente es Estados Unidos y quizás Canadá. Bueno, esto viene abajo, porque abajo vienen los países. Esto serían las materias primas y los países que lo producen. Así que maíz, Estados Unidos fundamentalmente y algo Canadá. Azúcar de caña, 25%. Ya veis, Estados Unidos ya ha doblado a Brasil. 25%, y esto es Brasil, azúcar de caña. Y luego pues hay en Europa fundamentalmente es de remolacha azucarera, de donde se saca el etanol, y también de cereales, no maíz, pero cebada y trigo fundamentalmente. El etanol que se ha hecho en España se ha hecho de cebada y trigo, mientras que el que se hace en otros países europeos es de remolacha azucarera. Pero bueno, esos ya son cantidades menores. Y luego en biodiesel, también en %, a ver, aquí tengo que llamar la atención en el sentido de que si estos son 90 miles de millones de lo que sea, estos son 20. O sea que la producción de etanol es como 5 veces mayor que la producción de biodiesel, por ponerlo en contexto. Pero luego, en cuanto a proporción, pues en materias primas, colza es la fuente, aceite de colza en un 30%, soja, y cuando digo soja, bueno, y aceite de colza es Europa, y soja es este 28%, y esa soja fundamentalmente es Estados Unidos y Argentina, y distintos países de Latinoamérica menos Brasil. Y luego aceite de palma, esto es Indonesia, Malasia, Borneo, etcétera, y fundamentalmente es eso. Luego otros aceites vegetales que se utilizan también en Europa es girasol. Estas son básicamente las fuentes de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí si nos fijamos? Que estas materias primas que estamos utilizando para generar combustible son a la vez fuentes de alimento, bien de alimentación humana o de alimentación animal. Y entonces viene aquí el conflicto de intereses, ¿no? Dice, estos quieren comer y el otro le dice que cuidado que yo estoy salvando el planeta porque estoy evitando que se eche CO2 y demás. Esto es una forma de expresarlo, pero de alguna manera es obvio que, y después si lo vemos, que indudablemente si aumenta la demanda por un producto va a tener un efecto sobre el precio. Y en el pasado, en estos años pasados, ha habido algunas distorsiones de mercado que en parte se han debido a especulación con los mercados de futuro, pero que en parte también se han debido a esta diversificación de la demanda. Aquí hay unas tablas que yo no las voy a explicar, pero bueno, a esos biocombustibles que se derivan de materias primas que
pueden utilizarse para alimentos son los que se le llaman biocombustibles de primera generación, cuando la materia prima sirve para comer o para energía, y el otro término que se ha puesto en marcha es el de biocombustibles de segunda generación. Los biocombustibles de segunda generación serían, pues, a partir de residuos de madera, bien por procesos físicos de gasificación, etcétera, o por, como os decía, por utilización de la celulosa para fabricar etanol, y entonces estamos hablando de, bien sea de desechos agrícolas, incluso desechos urbanos, y materias primas que no tienen valor alimenticio. Eso se le llaman biocombustibles de segunda generación. Y hay algunos que hablan de los de tercera generación, y por ejemplo al biocombustible de microalgas le dicen que es de tercera generación. No sé en qué se basan, pero bueno, yo creo que con primera y segunda ya vale. Y como siempre hay otras nomenclaturas distintas, otras terminologías. Por ejemplo, la Unión Europea utiliza biocombustibles convencionales por los de primera generación y biocombustibles avanzados por los de segunda generación. Entonces, básicamente esa es la llave. Y se están buscando entonces fuentes de aceite, como en este caso, jatrofa, pongamia, para sustituir a los aceites vegetales tipo girasol, soja, etcétera, que son de primera generación. Y también, aparte de que se utilicen residuos vegetales ricos en celulosa para la producción de etanol de segunda generación, etanol avanzado, también se está experimentando en distintos tipos de plantas que son ricas en celulosa, que no tienen lignina, que fastidia el proceso, y que se podrían cultivar simplemente con el propósito de energía. Y luego están las microalgas, que alguien ha dicho que van a ser la solución de la energía y de los biocombustibles, y que yo, que llevo 30 o 40 años trabajando en microalgas, tengo que decir, para mi dolor, que no creo que vayan a ser ninguna solución en los próximos 10 o 15 o 20 años. Pero bueno, tienen ventajas que se venden, que crecen más rápido que las plantas, que tienen más productividad, que pueden ser ricas en aceite y en azúcares, y lo son, que no compiten con la agricultura tradicional, se pueden cultivar en otros espacios, que pueden usar agua dulce o salobre o agua de mar, incluso algunos entienden que residual podría ser. Esto sí es quizás interesante, que pueden emplear gases de escape de industrias, de plantas eléctricas, por ejemplo, como fuente del CO2. En lugar de captarlo del aire, se pueden tomar directamente de la fuente de emisión. Y también que en estas cosas que hace la Unión Europea de vez en cuando, pues lo ha puesto ahí en la lista de los que más se incentivan, como 4 veces más que cualquier combustible de primera generación. Pero, y bueno, y esto es un esquema que es verdad, o sea, todo esto que os estoy contando es verdad. De hecho, en Arcos de la Frontera hemos construido una planta de cultivo de microalgas que está vinculada a una central eléctrica de Iberdrola, que utiliza gas natural y que consume CO2 de la planta. Entonces se producen microalgas que pueden ir a biocombustible. Y las cifras que se prevén, estas que están puestas aquí son prudentes, se podrían producir como 20.000 litros de etanol por hectárea y año, frente a los 6.000 de la remolacha azucarera o de la caña de azúcar. O sea que realmente su potencial es grande. Y en cuanto a lípidos, pues lo mismo, 20.000 o 30.000 litros de aceite hectárea y año, que son como 5 veces más que lo que produce la palma aceitera, que es el Nova Más en aceites vegetales. O sea, sobre el papel todo está bien, lo que pasa es que hay escasez de conocimiento científico-técnico y de experiencia práctica. Muchos de los valores que se están utilizando para calcular y para hacer proyecciones son casi de laboratorio, o de pequeña planta piloto. Entonces hacen falta todavía determinar qué cepas son las mejores, cuáles son las mejores condiciones de cultivo,
desarrollar buenos sistemas de producción y procesamiento, y no se sabe nada del escalado de esto. Por eso la planta esta de Arcos a la que me refería, que tiene una hectárea, pues va a servir por lo menos para sacar unos números que se puedan intentar, a partir de los cuales se puedan derivar costos. Y bueno, tal y como están las cosas, y mirando incluso a instalaciones que puedan ser de decenas, de cientos de hectáreas, hoy por hoy, a menos de 4 euros por litro, no se puede producir aceite de alga, y yo diría que este es un valor demasiado bajo. Con esos precios no se va, hoy por hoy no se va a ninguna parte, pero es cierto que esto es una tecnología joven y que hay que seguir apostando. Y luego también con otros microorganismos fotosintéticos que se llaman cianobacterias, pues se están poniendo en marcha sistemas que generan directamente, bien sea etanol o ácidos grasos, que puedan transformarse en hidrocarburos o biodiesel, y en este caso sería, en el caso de las microalgas hay que recogerlas, estrujarlas y sacarle el aceite. Aquí serían sistemas que actuarían como pequeñas factorías que liberarían al medio estos compuestos y se podrían obtener de ellos. Esto es muy bonito, pero es futuro. Y lo mismo que es futuro, la generación de hidrógeno con sistemas biológicos como estos, que potencialmente se puede hacer y realmente se hace, pero otra vez, en pequeñas proporciones y además en unos sistemas que están generando simultáneamente hidrógeno y oxígeno. Y bueno, menciono el hidrógeno porque yo creo que Antonio me dijo, habla algo del hidrógeno, y me gustaría ser más optimista también con respecto al papel del hidrógeno como combustible. Desde luego es lo más limpio que pueda imaginarse, el combustible más limpio del mundo, que se quema con oxígeno, da agua, nada. Y el único problema es que hay que generar el hidrógeno, y generar hidrógeno es costoso. Hay que hacer una electrolisis, y hay que poner electricidad en juego o encontrar un sistema fantástico que pueda hacer esto. De hecho, hace años se hablaba, y hay libros, de una economía del hidrógeno, hacia la economía del hidrógeno, y el hidrógeno iba a servir para todo, porque no solo sirve para quemarlo, sino también para reducir carbono, con hidrógeno un químico puede hacer lo que se quiera, incluso etanol, metanol y quemarlo. Pero ya digo, los costos de producción, ahora se habla mucho de la posibilidad de electricidad eólica, de origen eólico, que se pueda utilizar en esto, pero todavía los costos tendrían que venirse muy abajo. Yo creo que la idea incluso del coche de hidrógeno se ha quedado bastante atrás. Se desarrollaron baterías de hidruros y se configuró en esa economía del hidrógeno estaciones de servicio que cargasen esas baterías y tal, pero la realidad penosa es que no hemos llegado muy lejos. Me voy ahora a centrar ya en el análisis del uso de los biocombustibles. En este caso, comienzo con el biodiesel y en el caso de la Unión Europea. Estos son datos, aquí llegan solamente a 2011, pero los que vienen detrás no son muy halagüeños. Lo que tiene esto de bueno es que son datos reales y verificados, porque muchas veces uno mira datos de 2013 y todavía no están claros. Pero esto da pena verlo, que está tirando para abajo. Entonces, esta es la producción total de la Unión Europea, esta ha sido la secuencia, como empezando a finales de los 90, y desde luego se ha recorrido un gran trecho en la producción. Lo que se ve es que la tendencia está incluso cayendo un poquito. Es cierto que algunos países lo están incorporando mucho más en sus economías, y en este caso, por ejemplo, son los países nórdicos, mientras que los países del sur, la tendencia, después de haber tenido un pico, nos estamos cayendo. España, Italia. Veamos.
Entonces, esta es la producción de 2011, 8.600, estos son miles de toneladas, o sea, 8 o 9 millones de toneladas. Y aquí se compara con la capacidad de producción que existe. Y lo que se ve es que en Europa hay una capacidad de producción brutal, que es como 3 veces la que de verdad se está utilizando para producir. Y si miramos el caso de España, que yo lo he remarcado aquí, resulta que se ha venido, es como un 12%. O sea, en Europa hay, me parece que son 30 y tantas, 40 y tantas plantas de producción de biodiesel, de las cuales solo están funcionando a ratos 5, y el resto, algunas de ellas no se han llegado ni siquiera a estrenar. Fue un momento, yo creo que fue después de la burbuja inmobiliaria, que el capital pensó que eso era una opción y se pusieron a construir plantas como locos. El problema es que no hay aceite y que los precios tampoco ayudan. Y no sé, yo me he puesto triste el otro día hasta alguna Acciona, que tenía una planta de biocombustible en Caparroso, en Navarra, también la ha cerrado y están cerrando otras opciones. En fin, en cuanto a etanol, también ha habido un despegue fuerte en finales de los 90. Esto es consumo de etanol total y este es el etanol que va a transporte. Y lo que se ve es que esto es Europa y otra vez se está estabilizando. Hay que tener en cuenta que tanto en el caso del etanol como en el caso del biodiesel, pero quizás más en el del etanol, hay una capacidad de producción mayor que la real, no tan exagerado como en el caso del biodiesel, pero es menor que la que se consume, de manera que se está importando etanol de Estados Unidos y de Brasil. O sea, un 15% del consumo se importa. Y bueno, yendo un poco a las... En el caso de los biocombustibles, obviamente, al ser nuevas tecnologías y al adoptarse, estos son apuestas políticas, pues se desarrollan políticas para promover el uso de estos biocombustibles porque no son competitivos y esas políticas pues fundamentalmente son incentivos o mandatos, legislación que obligue, ¿no? Y es curioso, hay mucha documentación al respecto, pero aquí, hay una directiva, hay 2 directivas del año 2009 de la Unión Europea. Una es la de energía renovable, la Renewable Energy Directive, y otra es la de calidad del combustible, Fuel Quality Directive, del año 2009. Y marcaban como objetivos para 2020 un incremento, que los biocombustibles llegasen a suponer el 10% del total de los combustibles de automoción, del total de los combustibles de automoción en la Unión Europea, y que eso supondría un 6% de reducción en emisiones de CO2. Eso era lo que estaba previsto y ya un estudio análogo a este que yo señalaba aquí, este es un análisis de 2014 que corresponde a la situación 2013, pues un estudio previo que se hizo en 2011 ya decía que esos objetivos no se podrían cumplir y que había que ser más modestos. Entonces lo rebajaron a 9,7% y 4,4% de reducción en emisiones de CO2. Pero ahora, sobre esas 2 directivas del año 2009, han habido revisiones en el sentido de que la Unión Europea quiere imponer limitaciones al uso de los combustibles de primera generación. De manera que, según esta propuesta de la Comisión Europea, pues
habría un límite de un 5% en el uso de biocombustibles de primera generación. En esta segunda, y eso fue la propuesta de la Comisión, y esto después el Parlamento Europeo hizo otra propuesta en una primera lectura, y después el texto de conciliación del Consejo Europeo pues hizo otra propuesta. El caso es que todavía no se han terminado de aclarar en esos límites, pero lo que sí es cierto que en cualquiera de los casos ya el consenso de este estudio es que no se va a poder llegar a más de un 4,3% de reducciones de CO2, de emisión de CO2 en 2020, ni a más de un 9% de reemplazamiento por parte de los combustibles fósiles. Y bueno, aquí hay números y más números de lo que serían las capacidades de producción y las producciones actuales de biocombustibles, y aquí lo que se muestra es cómo la capacidad instalada para producir etanol y biodiesel es muy superior a la producción, no ya a la actual, sino a la producción de 2020. De manera que capacidad instalada tenemos, lo que pasa es que hay que producir más. Bien, el objetivo que os decía antes, de un 10% de sustitución, de alguna manera lo imponía la Unión Europea a todos sus países. Era como un compromiso para cada país en que reemplazarse hasta el 10%. ¿Qué es lo que ha pasado? Que estos objetivos se han ido reduciendo en unos países más que otros. Ya ningún país europeo apuesta por el 10%, sino que sus objetivos globales están ahí sobre el 7 o 7 y poco por ciento. Y si nos vamos al caso de España, está ahí en amarillito, un 4,10% es el máximo, ya no es ni un 10, ni un 8, ni un 7, sino que nos quedamos en un 4. En comparación a lo que eran los objetivos de 2013 de un 6,5%. De hecho, he traído aquí 3 diapositivas de una presentación del presidente de la Asociación Española de Biocarburantes, porque los números que yo podía conseguir no eran mejores que esto. Las estadísticas que tenemos en este país se quedan en el primer trimestre de 2014. Eso es lo que es la Comisión Nacional del Mercado y de Consumo, llega solo a eso. Pero de cualquier forma lo que se puede ver, esto es biodiesel, y es claro que de 2012 a 2013, con la reducción que se impuso, ha caído la producción fuertemente, y que en 2014 la previsión era que se quedase igual o que se viniese menos. Entonces, su conclusión es que se ha reducido mucho el consumo debido a la rebaja de los objetivos nacionales de biocarburantes, y después que había un incentivo fiscal que se acabó en 2012. Y la otra cosa que añade es que desde 2010 la mayoría del consumo se ha venido cubriendo con importaciones. Es más barato importar el biodiesel que generarlo nosotros. Y ni siquiera tenemos las materias primas para generarlo. Si cuando lo generamos estamos comprando aceite de palma a Indonesia o algo así. Y en cuanto al etanol, pues ahí tuvo un auge hasta 2010 y después ya ha venido cayendo poco a poco, y no parece que en 2014 esto se haya mejorado. Entonces, esto va unido a la disminución de consumo de gasolinas, porque en España no se utiliza el etanol directamente, el etanol se lo llevan a las refinerías y lo convierten en ETBE, que es un éter, un antidetonante que se mezcla con la gasolina en proporciones del orden de un 15 y hasta un 20%. O sea, aquí el mercado del etanol lo controlan las grandes compañías energéticas de suministro de combustible. Entonces, al caer el consumo de la gasolina, pues se ha venido a caer también la parte esa de bioetanol que iba con las mezclas.
y de hecho cuando se miran números de esta asociación, por ejemplo, es quizás significativa esto, cuota de mercado real de los biocarburantes o biocombustibles, pues se ve como ha tenido un pico y ahora la cuota de mercado real es del orden de un 3,6% para etanol y otro 3,6% para biodiesel. O sea, en España la situación está bastante fastidiada. Y después de ver Europa, España, ahora subimos de nivel y esto serían las proyecciones globales para los próximos años hasta 2025, son las previsiones que se tienen. De manera que la previsión es que se mantenga el biodiesel de primera generación y el etanol de primera generación, pero que los combustibles avanzados vayan adquiriendo más y más fuerza hasta llegar esto a 120.000 millones de litros, es el objetivo para 2025, el objetivo mundial. Un aspecto muy importante de esta transición a biocombustibles y todavía más a los biocombustibles avanzados para el transporte es la amenaza de las incertidumbres políticas. O sea, como yo os decía antes, aquí hacen falta políticas y además políticas a largo plazo. Entonces, en principio, la conclusión de la Agencia Internacional de la Energía es que la producción de biocombustibles de primera generación va a seguir creciendo y suministrará como un 4% de toda la demanda de transporte en carretera para 2020, un 4% a nivel mundial. Y ahora, en relación a los avanzados, lo que dicen, la conclusión de esta agencia internacional, dice que sin que se adopten marcos políticos de largo alcance, de larga duración, el sector lo tiene crudo, por ponerlo. De hecho, se están viendo noticias como esta. Esto es, bueno, del MIT Technology Review de finales del 2013, que dice la Agencia Estadounidense de Protección del Medio Ambiente, la EPA, marca una reducción para 2014 de prácticamente un 10% en los objetivos de combustible, de biocombustible, lo que llaman combustible renovable. Es que en Estados Unidos, en lugar de haber unos porcentajes, o sea, los objetivos no se expresan en porcentajes, sino en cantidades absolutas. Pero bueno, es pasar de 16.000 millones de galones de combustible a 15.000 millones en un año, una reducción de un 10%, y lo que dicen aquí es que eso las petroleras están contentas y que las compañías de biocombustible pues lo están pasando muy mal. Y aquí una de las cosas que trasluce es que hay que tener, estas políticas están sujetas a los empujes de los lobbies, como son las petroleras, pero también están sujetas a la opinión social. Y aquí una de los que dice que se ponen contentos es la Unión de Científicos Concernidos, que es una ONG social, pero que tiene capacidad de presión. O sea, entonces unos y otros pues van poniendo. De hecho, esto es de New York Times de hace unos cuantos días, o un mes o algo así, y que lo que anuncia es que se ha publicado un informe que le dice a los gobiernos occidentales que reconsideren la situación con respecto a los biocombustibles, hacen las proyecciones de lo que van a ser necesidades alimentarias y la producción que se va a tener que dedicar a alimentación, y entonces esa va a competir con los biocombustibles, entonces que lo tengan en cuenta, así como que tengan en cuenta también algo que no se había apreciado al principio, pero que ahora está tomando cada vez más fuerza, que los cambios de uso del suelo, un suelo de selva o un suelo de forestal, cuando se utilizan para cultivar plantas para producir biocombustible, ese cambio de uso del suelo tiene un impacto muy fuerte en cuanto a emisiones de CO2. Y entonces esos son argumentos que le hacen recomendar
que moderen sus previsiones. Y luego hay otro factor muy importante, yo no sé si el decisivo, también a la hora de analizar el futuro de los biocombustibles, y es cuáles son los precios de los combustibles convencionales. Y bueno, esto lo que dice aquí es que el barril de crudo se ha ido manteniendo como a $100 desde el 2011 hasta ahora, pero a finales de 2014 los precios se han venido abajo. Ha habido una conjunción de circunstancias, cambios de políticas de los países productores de petróleo, las organizaciones productoras de petróleo. Y después, esta mañana nos contaban lo del fracking, pues el fracking en el caso de Estados Unidos y Canadá ha tenido un impacto fortísimo sobre la producción de gas y de petróleo, las dos cosas. De manera que Estados Unidos ha dejado de ser un país importador de petróleo, lo mismo que Canadá, y ahora se han convertido en exportadores. Generan por fracking, el aumento de producción es brutal. En las diapositivas que no están aquí los podéis ver. De manera que, y entonces eso ha determinado que el precio del petróleo medio se haya caído, ya digo, de 100 o más de $100 por barril, un barril son como 160 litros, se ha caído a menos de 60, a 55, estaba a principios de 2015. Y entonces, ya digo, por una parte decía que el efecto de las políticas es muy fuerte, que se necesitan políticas claras y decididas, políticas que a su vez están influenciadas por opiniones sociales y por lobbies. Cuando se considera la interacción entre los precios de la agricultura, el precio de los biocombustibles, el precio del petróleo o del gas natural, y las políticas que apoyan los biocombustibles, todo esto está extraordinariamente conectado. De hecho, hay un artículo que os pongo ahí la referencia porque vale la pena leerlo, de cómo las políticas de biocombustibles afectan los niveles, los precios del grano y de los aceites, pero también al revés, de cómo una y otra cosa tienen incidencia. De hecho, esta publicación de enero de 2015, que lo que analiza son los mercados de las materias primas, una de las cosas que dice es que la producción de biocombustible en gran medida descansa mucho en las decisiones políticas, y además que su viabilidad de alguna manera se ha cuestionado y se cuestiona incluso a precios más altos de $100 USA por barril. Lo que quiere decir esto es que si con un precio de $100 USA se han podido vender los biocombustibles teniendo en cuenta en algún caso incentivos y ayudas que las hay, por ejemplo en Estados Unidos el precio del etanol está subvencionado en casi un tercio, o sea, un tercio lo pone el gobierno, ¿no? Pero aún con esas subvenciones puede competir con los combustibles tradicionales, con el petróleo, siendo el margen ese, como unos $100 por barril. Os decía que se acaba de caer a 55. Y indudablemente, pues lo mismo que las políticas tienen influencia en promover el desarrollo de los biocombustibles, el precio de la energía pesa mucho y son fuerzas que de alguna manera también determinan las políticas, de manera que todo esto está interaccionado y esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues lo que estamos viendo es, si se miran los precios del petróleo, como decía, se cayeron a 60, en enero estaban en 47 de media, ahora están a 55, todavía son precios muy bajos, de manera que los análisis que se hacen es que la caída de precios del petróleo está afectando de forma muy significativa a los biocombustibles, hasta este punto, de que el petróleo barato se podría cargar el desarrollo del etanol de celulosa.
De hecho, se han construido a principios del 14 se empezaron, pero todavía plantas de transformación de celulosa en etanol por grandes compañías en Estados Unidos, entre ellas Abengoa, DuPont, Poet, DSM, y el comentario es: todas se planearon cuando el aceite estaba por encima de $100, a ver qué va a pasar ahora, si eso va a ser o no competitivo. Y de hecho se han cancelado ya un número de proyectos. Esta es otra publicación que hace unos análisis bastante sensatos de la evolución a largo plazo y demuestra cómo, dependiendo del precio del petróleo, pues van a estar, dependiendo de este precio, a cuánto van a estar las materias primas para la producción de biocombustibles. Y es obvio que a precios altos de petróleo, pues entonces esas materias primas van a ser competitivas, pero a precios bajos de petróleo el precio a que tienen que vender la materia prima es tan barato que a lo mejor no le interesa al productor. De hecho, por ejemplo, en Brasil, todo esto es un juego dependiendo, una materia prima que pueda usarse como alimento o como combustible, pues está sujeta a dos tipos de precios: el precio de la energía y el precio de los alimentos. Brasil ha frenado de alguna manera su producción de etanol porque ha llegado un momento en que el precio del azúcar era más alto, de manera que ha decidido: paro en producir etanol y la caña de azúcar la uso para surtir de azúcar al mercado. Y esas cosas han de ser tenidas muy en cuenta. Y después, que dependiendo del país que sea, pues las mismas circunstancias de precio del combustible pueden dar lugar a distintos precios de producción. Hay países donde es más barato producir etanol porque se puede usar una materia prima más barata y la productividad es más alta, y otros países como la Unión Europea donde resulta que es caro la producción. Así que todo esto hay que tenerlo en cuenta. De hecho, este es un informe también de la Agencia Internacional de la Energía, donde hacen predicciones a medio plazo, y las predicciones que hacen es que el barril de petróleo se va a mantener en 55 euros a lo largo de 2015 como precio medio, y que en 2020 pues puede que esté a 70 o 70 y tantos. Son precios en los cuales los biocombustibles lo van a tener crudísimo para poder mantenerse. De todos modos, ahí está la parte política, que es la que tiene que ayudar, ya digo, con mandatos y con incentivos, si de verdad estas políticas se quieren llevar a cabo. Y esto, bueno, también de Economist, citando un informe de Exxon, BNP, sobre la predicción de cómo será el transporte dependiendo del tipo de combustible desde 2014, que es la situación actual, hasta 2025. Entonces, ¿qué es lo que se ve aquí? Bueno, se ve una caída de los combustibles, de los coches de gasolina, motores de gasolina. Se ve también una caída de los motores diésel. En cuanto a los motores para combustibles alternativos, los motores que se llaman flexi-fuel, o sea, que pueden utilizar etanol y gasolina en distintas proporciones, se mezclan en distintas proporciones. Eso, la verdad es que cuando se mira aquí no se ve que esté previsto un aumento muy significativo. Sí hay un aumento de previsión en cuanto a coches eléctricos, y sobre todo los que se llevarían cuota importante de mercado son los híbridos plug-in, o sea, híbridos de electricidad, y probablemente motor flexi-fuel, que también puede usar mezclas de biocombustible y combustible líquido, y que además también se pueden enchufar a la pared cuando interese recargar el coche eléctrico. O sea, el futuro parece que está por ahí. Y ya está. Muchas gracias.